Ok, vamos a iniciar. La semana pasada nosotros estuvimos trabajando con el tema de las vistas y los controladores. Básicamente tratamos solo ese tema con respecto a lo que es MVC, el modelo vista controlador, esa arquitectura. Hoy nos toca ver la parte de los modelos, es la parte que tiene que ver ya con la forma de cómo se almacenan los datos en la base de datos y cómo pues manejar todo lo que tiene que ver con la lógica de almacenamiento de datos y eso. Entonces, para eso los frameworks de MVC, no solo ASP.NET Core MVC, sino que también otros frameworks de MVC como Ruby on Rails, Express y muchos otros más utilizan o se apoyan en el uso de los ORM. La definición de ORM, las siglas significan básicamente Object Relational Mapping. Y literalmente eso lo que hace es mapear los objetos propiamente de la relación objetos, a entidades relacionales, dígase tablas y objetos de base de datos. Saben que la base de datos son relacionales, base de datos relacionales. Hay también no relacionales, que son las no SQL, pero normalmente uno trabaja con bases de datos relacionales. Entonces, el ORM básicamente lo que se encarga es de traducir objetos de un lenguaje X. O sea que la orientación a objetos no es propia de C#, sino que también la vemos en Java, la vemos en PHP y muchos otros lenguajes de programación. Entonces, el ORM lo que se encarga es de tomar esos objetos, esas clases que nosotros diseñamos, y convertirla o llevarla a un objeto relacional, a una entidad relacional, dígase una entidad de una base de datos. Él hace ese mapeo, ese mapping, por eso Object Relational Mapping, ORM. Entonces, ya sabiendo qué es lo que básicamente hace un ORM, ¿cuáles son las ventajas de este, verdad? Porque obviamente tiene que tener una ventaja para que nosotros utilicemos este tipo de tecnología, este tipo de herramientas. Y esa ventaja es que como nosotros nos vamos a concentrar solamente en construir toda nuestra lógica de base de datos, nuestra lógica de transacciones de datos, en el lenguaje de programación que estamos utilizando, no estamos abstraídos, ¿verdad? Estamos desvinculados, vamos a decir así, de lo que es el motor de base de datos que se vaya a utilizar. O sea, con ORM tú no tienes que conocer necesariamente en qué base de datos se va a montar ese sistema, sea SQL Server, sea Postgre, sea Oracle, sea MySQL, MariaDB, cualquier motor de base de datos relacional normalmente es compatible con el ORM que nosotros estemos utilizando. Hay diversos ORM dependiendo de qué lenguaje de programación, qué tecnología estamos utilizando. Por ejemplo, en C# se utiliza Entity Framework, que es el que nosotros estamos utilizando. En el caso de ASP MVC 5, MVC Core, que es la tecnología que estamos llevando a cabo, obviamente utilizaremos Entity Framework. Obviamente, ventajas hay muchísimas. O sea, ¿por qué utilizamos un ORM en vez de utilizar la base de datos directamente a través de queries de SQL? Ustedes saben que la base de datos tienen básicamente un lenguaje de programación, vamos a decir, hasta cierto punto, como en el caso de SQL Server, que tiene Transact SQL, y Oracle tiene el suyo propio. No me acuerdo el nombre de Oracle ahora, pero Oracle también tiene un lenguaje para nosotros crear ciertas programaciones, crear variables, crear condicionales, tener un bucle más o menos, y ese tipo de cosas. Entonces, aunque ese lenguaje existe a nivel de base de datos y nos da un poder, nos permite, ¿verdad?, hacer más cosas de lo convencional, no es lo mismo
que no se puede comparar con un lenguaje de programación orientado a objetos, donde tú tienes clases, objetos, herencia, polimorfismo. O sea, tú tienes todo el motor, toda la fuerza, el powerful de un lenguaje orientado a objetos a tu disposición. O sea, tú incluso reduce la cantidad de código que tú tienes que escribir para manejar la lógica de la data. Porque como tú tienes tanto la herencia, como el polimorfismo, clases, objetos, tú puedes reutilizar código, puedes amar un patrón de diseño que te facilite los procesos de base de datos, puedes montar un patrón arquitectónico también que minimice la cantidad de transacciones que se hacen en la base de datos. O sea, en fin, tú tienes tantas probabilidades, tantas herramientas con un lenguaje orientado a objetos que no te ofrece ningún lenguaje de programación de ninguna base de datos, ni Transat, SQL, ni el de Oracle. ¿Cómo se llama el de Oracle? Como Operation, algo con O, pero yo no me acuerdo el nombre ahora. Ninguno de esos lenguajes te ofrece te va a ofrecer lo mismo que C Sharp o Java, que tiene muchísimas herramientas, como dije, como cualquier lenguaje orientado a objetos. Entonces, PLSQL se llama ya. Así se llama PLSQL. ¿Y qué se llama? Entonces, en .NET nosotros utilizamos lo que es Entity Framework. Hay más ORM. De hecho, de los primeros ORM lo implementó Ruby on Rails y muchos se copiaron de ahí después. Tú tienes también en Java, digo que tú tienes Enterprise Java Beam, Hibernate. En JavaScript con Node tú tienes SQLite para base de datos SQL y tienes Mongoose para MongoDB, que es para base de datos no SQL como es MongoDB. En JavaScript también existe uno que se llama Bookshelf. O sea, en JavaScript siempre hay muchas variables de una misma librería. Pero yo creo que las más famosas son SQLite y Mongoose. Entonces, en PHP existe, bueno, en Laravel tiene un ORM, no me acuerdo el nombre ahora, pero también dentro de Laravel existe esa facilidad de que tú puedes crear tus objetos y los mapeas a entidades relacionales de una base de datos. Y básicamente eso es lo que puedo decir de un ORM. Básicamente, en conclusión, el ORM no abstrae esa complejidad, vamos a decir, de una base de datos, de tener que estar escribiendo query para una base de datos específica, sino que ya nosotros no tenemos que buscar por eso, ya que el ORM se va a encargar por nosotros de eso, ya sea de crear las tablas, de modificar una tabla, todo eso el ORM lo va a hacer por nosotros, ya sea de insertar, actualizar, eliminar o obtener una data, también el ORM pues nos va a facilitar esa parte a nosotros. Nosotros nos vamos a enfocar solamente en el lenguaje de programación que estemos utilizando en ese momento. En nuestro caso, en C Sharp, junto con Entity Framework, que es el ORM de .NET. Entonces, ya hablando propiamente de Entity Framework, en Entity Framework tú tienes dos maneras de trabajarlo, dos approach. El primer approach es Code First, se llama Code First, o sea, código primero, en el que básicamente tú diseñas toda la base de datos en el código, o sea, tú diseñas toda la base de datos en C Sharp. Y luego, a través de unos comandos que permiten generar unos archivos, o vamos a decir, bueno, sí, unos archivos que se llaman migrations, que básicamente lo que contiene un migration es los cambios que tú hiciste en C Sharp. Cuando tú generas el migration es lo que crea como lo que él va a ejecutar en la base de datos, o sea, como que traduce esos objetos, esos modelos que tú diseñaste en C Sharp, lo va traduciendo a lo que él va a hacer en la base de datos. Esos son los migrations. Cada vez que tú modificas uno de esos modelos, tú puedes generar un migration. Imagínate que tú tienes un modelo que tiene tres campos, nombre, apellido y teléfono, y que tú le agregaste un campo nuevo, vamos a decir email, correo.
tú no tienes que tú ir a la base de datos y modificar esa tabla para agregar el campo email. Tú simplemente modificas el modelo, los objetos en C Sharp, le agregas la propiedad nueva de email, generas un migration indicando, ok, búscame todos los cambios nuevos que hay, que no están en la base de datos. Él va a generar las migraciones, básicamente de esos cambios que tú tienes en el código que no están en la base de datos. Y luego tú le vas a decir, ok, estos son los cambios que hay, ahora córreme esas migraciones. Cuando tú las corres, las migraciones, que básicamente decirle actualízame la base de datos con estas migraciones que están aquí, él va a ir y va a actualizar la base de datos automáticamente por ti. Tú no tienes que estar escribiendo sentencias de DDL, de Data Definition Language, ni tienes que estar haciendo, por ejemplo, DML para insertar, borrar o cualquier operación de manipulación de data. Todo eso lo vamos a hacer a través de Entity Framework. Entonces, el primer approach, como decía, es básicamente tú crear los modelos, o sea, tú diseñar toda la base de datos en C Sharp y simplemente luego decirle a C Sharp, ok, esto que yo creé ahora mapéamelo a la base de datos, que es lo que va a hacer Entity Framework, que es un ORM, va a mapear los modelos a entidades relacionales, digas a tablas en una base de datos, o incluso tú puedes hacer a procedure incluso. Por eso digo objetos de base de datos, básicamente tablas, procedures y todo ese tipo de objetos que son propios de una base de datos. Ahora, el otro approach, la otra forma de tu trabajar Entity Framework rompe un poquito con la lógica del ORM, porque aquí tú lo haces inverso. Tú haces la base de datos, la diseñas normal, tú tendrás tu SQL Server o cualquier ¿cómo es esto? Cualquier motor de base de datos que tú quieras utilizar, diseña tu base de datos tirando tus queries, tus DDL, tus Data Definition Language, Create Table, la columna, la relación y todo. Tú diseñas toda la base de datos en el motor de base de datos. Y luego, utilizando un proceso de reverse engineer, de ingeniería inversa, directamente así que se llama, o se llamaba así, ya después le cambiaron el nombre, pero originalmente cuando ese feature se creó, se llamaba ingeniería inversa. Entonces tú lo que haces es que esas tablas, hace el proceso inverso, las tablas las conviertes en objetos. En vez de los objetos en tablas, las tablas en objetos. El proceso inverso. Eso, ¿qué le puedo decir de ese approach? No es necesariamente está malo, tampoco necesariamente está súper bien. Eso para mí depende de cómo primero básicamente del developer que esté construyendo el sistema, y segundo también de los approach de ese sistema, porque a veces hay que tocar diseñar un sistema que es básicamente modernizarlo, o sea, hacer una migración de ese sistema. O sea, hay un sistema viejo y tú haces un sistema nuevo. ¿Qué sucede cuando son esos casos? Que ya hay una base de datos creada. Entonces tú dices, bueno, ya hay una base de datos ahí creada que tiene 50, 60 tablas. En verdad, para yo ponerme a escribir esos modelos uno por uno, yo mejor hago el database first, ¿verdad? Hago el processing, la ingeniería inversa. Pero si tú vas a construir un proyecto nuevo desde cero, no hay ninguna base de datos creada ni nada, el mejor approach es code first. Primero, porque tú vas a generar modelos que van a estar totalmente limpios. Tú lo vas a diseñar siguiendo la lógica correcta para eso, las convenciones correctas para eso. Vas a poder utilizar variaciones al momento de configurar propiedades, relaciones y todo eso, como es Fluent API, que nosotros hemos estado utilizando. Los modelos van a ser simplemente eso, modelos, o sea, clases que van a tener las propiedades que tú quieres que tengan esos modelos, y más nada. No va a tener dependencias con Entity Framework, ni dependencia con ninguna otra librería, ni con ningún otro paquete que sea necesario. Esos modelos van a estar limpios, y eso es necesario para cuando trabajamos arquitecturas limpias, cuando trabajamos sobre Clean Architecture, como es el caso de Onion, que es una arquitectura que en este cuatrimestre vamos a estar tratando, y esperemos que lo logremos, de implementar en nuestro proyecto, de que nuestro proyecto esté bajo una Clean Architecture, una arquitectura limpia. Y para eso es sumamente importante que los modelos no estén cargados con notations, con dependencias de Entity Framework, sino que estén totalmente limpios. Y que ya
validaciones que tenemos que agregar a esas configuraciones, lo hagamos en el lugar que lo tenemos que hacer. Y para eso vamos a utilizar Fluent API. Yo creo que con eso, una introducción bastante extensa, pero necesaria. Ya con eso creo que tenemos lo necesario para poder comenzar a construir nuestro proyecto. Entonces vamos a iniciar. Nosotros el día de hoy vamos a hacer un mantenimiento completo, todo un sistema de mantenimiento. Vamos a hacer un mantenimiento de productos que van a pertenecer a una categoría. Pero eso de las categorías lo vamos a ver en la próxima clase. Por ahora vamos a enfocarnos en que el mantenimiento de productos funcione. Vamos a crear un proyecto nuevo. Estamos usando MVC. Este de aquí, ¿verdad? ACPNet Core Web App Model View Controller. Esto es un API. No estamos construyendo API todavía. Estamos construyendo aplicaciones MVC. Le damos siguiente. Y básicamente vamos a poner un nombre. Vamos a ponerle Stock App, ¿verdad? Porque es una aplicación como de inventarios, de un stock. Perfecto, no hay que cambiar nada. Net 5, estamos usando Net 5, ¿verdad? No estamos configurando ningún tipo de autenticación. Lo podemos dejar HTTPS activado. Y vamos a activar el Razor Runtime Compilation, que es importante. Vamos a Create. Y nada, esperar que Visual Studio cree el proyecto inicial. Vamos a esperar que ese templito ahí se quite, que es cuando restaure todos los paquetes de Nugget. Ahí está, lo está restaurando. Vamos a esperar que termine. Ahí terminó. Se quitó el triangulito. Significa que ya todas las dependencias se cargaron. Vamos a limpiar la solución. A mí me gusta siempre limpiar la solución antes de comenzar a trabajar en ella y recompilarla. Por si alguna dependencia no se cargó bien, pues que lo haga. Vamos a hacer el reveal, el clean y el reveal. Perfecto, está todo nítido. No hay ningún error, no hay ningún problema. Entonces, ya en la clase pasada nosotros vimos un poquito de cómo trabajar con diferentes capas, en diferentes proyectos. Vamos a seguir esa lógica. Vamos a agregar un nuevo proyecto a la solución. Un class library, ¿verdad? Como hicimos la clase pasada. Que utilice netcore. ¿Dónde está el de netcore? Este no, porque este utiliza net standard. Y no sé de qué yo quiero. Yo quiero que utilice netcore. A menos que sea este. Y que esté poniendo. Aquí dice net framework, no es ese. Ok, supongo que es ese. Vamos a ver si es este. Me tiene que dar la opción de net 5. No es ese. ¿Dónde está el class library de netcore? Este es net framework. ¿Será este? No, necesitamos poner el nombre. A ver si era porque me lo pide. Database. Net. Ok, era este. Mala mía. Ok, net 5. Realmente no solo dice net standard, sino que también dice netcode, pero es este, definitivamente. Net 5 y create. Puse database y le puse database. Perfecto. Vamos a borrar este folder, esta clase de aquí. Y entonces vamos a agregar un nuevo folder acá. Vamos a llamarle models. Aquí vamos a crear los modelos, ¿verdad? De nuestra aplicación. Básicamente las entidades que nosotros vamos a estar manejando en nuestro sistema, ya sea las tablas, si lo quieren ver en el idioma de base de datos específico.
Lo único que estamos usando es el approach de code first. Primero vamos a diseñar los modelos a nivel de código, que se llama code first, primero código, y después a partir de ese modelo vamos a generar la base de datos. Entonces vamos a agregar una nueva clase. Vamos a comenzar con category. Vimos que vamos a crear un mantenimiento con categorías y productos. Entonces vamos a poner la pública esta clase. Prop va a tener una propiedad, va a tener una propiedad ID. Vamos a copiar y pegar esto, ¿verdad? Porque es una tabla, tiene un ID, un identificador. Vamos a ponerle que tenga un name y vamos a ponerle que tenga un description. Campo description, campo name. Obviamente description y name son string ambos. Vamos a generar el otro modelo, a class, en este caso es product. Lo ponemos pública la clase. No sé por qué en lo crea la crea interna la clase. Este Visual Studio 2022. Bien. Igual, básicamente tiene las mismas propiedades. Así que la voy a copiar y pegar. Aparte de eso, le voy a poner una propiedad. Ya la voy a, para la imagen, que le voy a poner image URL. Y le voy a poner otra propiedad para el precio del producto, que va a ser el tipo double. Voy a poner price. Entonces, miren, todo mayúscula. Aquí tenemos que aprender a cómo relacionar entidades entre sí, modelos entre sí. Lo primero que tenemos que hacer es entender la naturaleza de nuestros modelos, o sea, para qué lo voy a utilizar, o sea, los requerimientos que tengo. Y básicamente, un producto debe de pertenecer a una categoría, debe de tener una categoría a la que pertenezca. Dígase, este producto es un electrodoméstico, este producto es un alimento, este producto es una ropa, lo que sea. Debe de pertenecer a una categoría. Ahora, dentro de una categoría yo puedo tener muchos productos, porque dentro de la categoría de electrodomésticos yo puedo tener televisiones, puedo tener un televisor, mejor dicho, puedo tener un radio, puedo tener una lacto, puedo tener muchos productos dentro de una categoría. Entonces la relación es de uno a mucho, de mucho a uno. O sea, un producto pertenece, no, perdón, al revés. Una categoría tiene muchos productos, de uno a muchos. O sea, una categoría puede tener muchos productos. Entonces, esa es la relación que nosotros tenemos, una relación de uno a mucho. Cuando tiene una relación de uno a mucho, lo que nos dice la diagramación de los modelos de entidad de relación, y esto es puramente base de datos, es que la tabla que es 1, en este caso categoría, debe ir como un foreign key en la tabla donde es mucho, que en este caso es productos, porque la categoría tiene muchos productos, o sea que en productos debe de haber un foreign key que referencie a la categoría a la que pertenece ese producto. Pero en categoría debe de también haber, siguiendo la lógica de Entity Framework, un listado con los productos de esa categoría. Entonces tenemos que establecer esa relación. ¿Y cómo hacemos la relación de uno a mucho? Bueno, en Entity Framework se establecen de la siguiente manera. Lo primero, que en producto te tiene que crear la propiedad que va a servir como foreign key. Para eso vamos a crear una propiedad entera, porque recuerden que el ID de categoría es un entero, y es por ese ID que lo voy a relacionar. O sea, es el primer key aquí, que va como foreign key aquí. Va a ser dato normal. Va a poner category ID. Bien, entonces, ahí está.
Ahora, aparte de eso, yo debo de configurar algo que se llama Navigation Property. Es una propiedad que me va a permitir navegar en la categoría que tenga ese producto asociado. Aparte de que me va a permitir navegar en esta categoría, o sea, obtener información de la categoría a la que ese producto está asociado, me va a permitir también configurar las relaciones. Porque ahorita cuando estemos en la parte de configurar las relaciones, porque aquí yo no estoy configurando las relaciones, yo lo estoy definiendo. Pero no basta simplemente con yo definir las propiedades para que esa relación se pueda crear, sino que debo de crear la relación. O sea, tengo que hacer las dos cosas. Definir las propiedades por las que voy a crear la relación. Dígase la propiedad que va a funcionar como foreign key, en este caso category ID. Y el navigation property que me va a permitir obtener la información de la categoría a la que ese producto está asociado y que también me va a permitir a través de Fluent API, que lo vamos a ver más adelante, establecer la relación, poder definir, poder configurar esa relación. Aquí simplemente la estamos definiendo. Entonces, los Navigation Property, ¿en qué consiste? Básicamente tú vas a crear un objeto de category, que es a lo que pertenece un producto. Le puedes poner el mismo nombre, category. Y su get y su ser. Normal. Ahí está. Perfecto. Configuré el Navigation Property. Ahora, en categoría, también debo de configurar el Navigation Property que me permita acceder al listado de productos que tiene esa categoría. Y que también lo necesito para más adelante configurar mi relación. Entonces, yo decía que las categorías tienen muchos productos. A diferencia de un producto que pertenece a una categoría, por eso no más tengo un objeto de categoría en el producto, porque no puede pertenecer a una categoría puede tener muchos productos. Para eso entonces, como son muchos, voy a utilizar un iCollection. Puede ser también un list, pero es mejor utilizar la interfaz. Utilizo el iCollection, que es un listado de productos, que es lo que yo tengo aquí. Las categorías tienen un listado de productos, una colección de productos. Le pongo products y su getter y su setter. Bien, ya definí la relación. Es bueno cuando definan este tipo de cosas, como que separen, eso es por la organización, que separen los navigation property con los foreign key, aparte de las propiedades que son normales. Estas son propiedades normales de la entidad, estas son propiedades para establecer la relación. Aquí igual, por eso separo products de las propiedades normales, porque esto es un navigation property también. Navigation property, una propiedad de navegación, que es una propiedad que yo defino para poder configurar las relaciones. Entonces, en la que es de mucho, en este caso categoría que tiene muchos productos, simplemente tengo que poner el listado de la entidad que tiene mucho, en este caso de productos, y en la que pertenece a un solo del otro, o sea, el producto que pertenece a una sola categoría, debo poner la propiedad para el foreign key y el navigation property, sea un objeto de la entidad a la que ese producto va a pertenecer. Y ya ahí configuré una relación one to many, de uno a mucho. Esa es la forma de hacerlo siempre, eso es estándar, eso no cambia. Siempre voy a seguir la misma lógica para configurar relaciones de uno a mucho, siempre. Obviamente una entidad puede tener más de una relación uno a mucho. En el caso de, por ejemplo, la tarea que tienen que hacer del Pokédex, Pokémones tienen una relación de uno a mucho con regiones. Tiene también una relación de uno a mucho con tipos. Realmente tienes dos relaciones de ese tipo, porque tiene una para el tipo primario, que es de una a mucha con tipo, y el tipo secundario también es una de una a muchas con tipos. Deben de configurar las dos, porque son de relaciones diferentes. Uno para tipo primario y uno para tipo secundario. Aunque sacan la misma tabla, son dos propiedades diferentes. Y lo mismo pasa con regiones que tienen que configurarlo. O sea que Pokémones tienen que hacer tres configuraciones básicamente. Tienen que tener tres foreign key, tres navigation property, y entonces en regiones y en tipos
Y en tipos tienen que tener básicamente una colección de Pokémones en los tipos y una colección de Pokémones en las regiones. Y ya, y resuelto. Entonces ahí le di una ayudita con la tarea, así aunque sea de boca. Bien, ya yo configuré básicamente mis modelos de este proyecto, que nada más son dos, producto y categoría. Ahora, yo definí los modelos. Si pensamos un poquito, nos vamos un poquito al mundo de la base de datos, tú una base de datos no la tienes, las tablas tú no la tienes suelta. Las tablas tú las tienes dentro de un contenedor, que es la base de datos como tal. Una base de datos tiene muchas tablas. Entonces, ¿qué sucede? Aquí yo tengo los modelos. Los modelos yo debo de colocarlos dentro de un contenedor, ¿verdad? Un contenedor en el que tú digas, bueno, mira, estos son los modelos que estoy manejando en este contenedor. Ese contenedor en Entity Framework no se llama database, ¿no? Porque no estamos en base de datos, estamos en Entity Framework. En Entity Framework ese contenedor se llama context. Dentro del context, tú configuras los modelos que tú vas a utilizar en ese context. Ahora, el context en Entity Framework no solo se encarga de, vamos a decir, de agrupar modelos, sino que también provee la lógica. ¿Cuál lógica provee el context? El context maneja la lógica para insertar la data, para actualizar la información, para borrar la información y para obtener la información, obtener el listado. Básicamente el context es una herramienta que nos provee Entity Framework para manejar todo lo que tiene que ver con operaciones de base de datos como tal. En este caso, las operaciones básicas de base de datos, el CRUD. El contexto hace eso. Aparte de servir como contenedor para nuestros modelos, también nos va a proveer métodos para manejar esa lógica. Entonces, vamos a proceder a crear ese contenedor, ese context, que es el nombre correcto. Vengo aquí a Database, lo voy a crear fuera de la carpeta de model. Voy a crear una clase nueva que voy a llamar Application Context. Para seguir la nomenclatura, debemos recordar siempre que debemos de poner el nombre del contexto. Esto puede ser Application, Default, Student, depende de lo que el sistema hace. Esto puede ser Stop Context, porque es un sistema de stock. Yo le pongo Application Context como para generalizarlo, el contexto de la aplicación. Entonces le digo Application, pero lo importante es que siempre le ponga Context. Stop Context, Products, Context. Siempre tenga la palabra Context, eso es importante. Entonces le doy ahí App y agrego el contexto. Y esto lo voy a poner público. Ahora, yo todavía no he configurado Entity Framework en este proyecto. Hasta ahora yo no he instalado ninguna dependencia en Entity Framework. O sea, yo no he instalado los paquetes para utilizar Entity Framework. Eso lo voy a hacer ahora. Primero tranquilamente configuré mis modelos, que no necesito de Entity Framework. Mis modelos están limpios de Entity Framework, porque en ningún momento tuve que instalarlo para hacer nada. Si utilizara los Data Annotations, ya tuviera que ir instalando Entity Framework y hacer que mis modelos fueran dependientes de Entity Framework, y no quiero eso. Pero ahora, para configurar el contexto, sí necesito de Entity Framework. Entonces vengo aquí a Database. En este proyecto de Database voy a instalar los siguientes paquetes. Para eso le doy clic derecho sobre el proyecto y Manage NuGet Package. Entonces vengo aquí a Browser, para que loading. Entonces, bueno, aquí aparece de una vez. Entonces es un paquete estrella, obviamente, un paquete que más se utiliza. Voy a instalar el paquete de Microsoft Entity Framework Core, porque estamos usando .NET Core. Ahora miren, no podemos instalar ninguno de los que comienzan con 6, de los que tengan como 6 como versión major, o sea, como la versión mayor, porque estos de aquí para arriba son de .NET 6 y no estamos usando .NET 6, en nuestro proyecto estamos usando .NET 5. Entonces, como estamos usando .NET 5, que es la versión actual, la versión que tiene soporte actualmente, porque .NET 6 ya la Next Gen, la siguiente generación de .NET, que es para soporte long.
pero la current, lo dice cuando seleccionan en el framework, es Net 5. Entonces la última versión de Entity Framework para Net 5 es esta, la 5.017. Es importante siempre recordarse que estamos usando esta versión para que todos los paquetes que instalemos luego utilicemos la misma versión. Como ven, esta versión me trae la parte del dbcontext y el dbsep, que es lo que yo necesito para configurar mi context. Necesito de esas dos clases para eso. Entonces lo voy a instalar para poder terminar de configurar mi context. Aparte de eso, voy a instalar otras herramientas que voy a necesitar, otros paquetes. Vamos a instalarlo. Ya lo instaló. Otro paquete que necesito es el que se llama Relational. Si aparece aquí rápidamente. Ok, también no aparece, lo busco. Relational. Veanlo aquí, el primerito que aparece. El paquete es Microsoft Entity Framework Core Relational. Igual busca la versión 5.017, que es la última. Esto me ayuda con la parte de las relaciones. Básicamente lo que me permite, yo creo que es la parte de el Fluent API y ese tipo de cosas, si no mal recuerdo. Entonces tengo que instalar este paquete para poder pues configurar bien mis modelos. Instalar entonces el Relational, el paquete de Relational. Digo que sí, que la de para allá. Luego, como voy a estar utilizando SQL Server, tengo que instalar el driver para SQL Server. Simplemente pongo SQL Server y lo voy a buscar. Entonces tengo que buscar el driver que va a permitir conectar mi proyecto con SQL Server. Ese driver se llama Microsoft Entity Framework Core SQL Server. Igual la versión 5.017. Y le doy install. No me instala mucho paquete, pero básicamente todo el paquete yo lo instalo para poder configurar mi proyecto con SQL Server. No tiene más serio. Creo que sí, que le dé para allá. Creo que ya lo instaló. Perfecto. Y el último que nos falta es el paquete de tools, que es para tener comandos en la consola. Como ¿cuál es comando? Déjame poner la versión ok, perdón, es que no es este, es este de aquí. Microsoft Entity Framework Core Tools. Igual busca la versión 5.17. Y este caballero de aquí es que permite tener comandos como App Migration para crear las migraciones, Update Database para actualizar la base de datos con las migraciones. Ese es de aquí, que es para hacer Database First, cuenta comando que genera la base de datos, los modelos, perdón, a partir de la base de datos, que haga el proceso inverso con el Scale for dbcontext y eso. O sea, esta es la herramienta que nos permite tener esos comandos en la consola de NuGet Package Manager console, que vamos a utilizar más adelante. Instalo este último paquete. Ya con esto es todo lo que necesito en el proyecto de Database para yo trabajar mi proyecto. Ahí está, ya lo instaló, ya tengo instalado todo lo que necesito. Siempre instalé la versión 5.017, que es la última versión para Net 5. Ahora yo decía que Application Context debe de heredar de una clase que se llama dbContext. dbContext, esa B va minúscula. Visual Studio 2022 no sé eso ya. Él sabe que eso es. Tú sabes que tiene que usar el paquete, ¿verdad? Eso es. Sí. Bien, entonces heredamos de dbContext. Entonces vamos a configurar el constructor de este context, de Application Context. Como Application Context hereda de dbContext, el constructor de dbContext exige ciertos, perdón, no cierto parámetro, exige un parámetro de tipo dbContext options. dbContext option. Le digo que ese context option va a ser para esas opciones del dbContext van a ser para Application Context. Le pongo ese mismo options.
Él me dice que el momento completar, yo le di para abajo y después me lo quitan. ¿Y cómo le pasó eso al DB Contest? Porque esa DB Contest option yo solo quiero pasar a la clase padre, la clase de DB Contest. En C# se utiliza la siguiente nomenclatura: base para referirse a la clase padre, y le paso las opciones. Entonces básicamente las opciones que me pasan al application context en el constructor también se las paso al constructor de mi clase padre, en este caso el constructor de DB Context, que es mi clase padre. En C#, en Java, para referirse a la clase padre se utiliza la palabra super. Dice super. En C# se utiliza base, es lo mismo. Entonces aquí yo lo que estoy haciendo es ejecutando el constructor de mi clase padre y pasándole el parámetro que me pasan a mí a mi clase padre, en este caso DBContext. Eso es necesario porque ahí que yo voy a pasar las opciones de conexión. Ese option que yo estoy pasando ahí es algo que yo voy a configurar luego aquí en el startup para yo pasarle la conexión, el connection string, la forma de cómo este context se va a conectar con mi base de datos, porque tengo que decirle cómo se va a conectar. Él no es tan mágico, ¿verdad? Yo tengo que decirle, mira, tú vas a conectar esta base de datos. Con que yo le diga qué base de datos se va a conectar, él ya se encarga de todo lo demás. Pero para eso tengo que pasarle las opciones de conexión, que la configuro aquí en el startup del proyecto. Entonces ya con eso configurado, lo que tengo que decirle a este contexto cuáles son los modelos que yo quiero utilizar en este contexto. Para configurar los modelos que quiero utilizar en este contexto, defino básicamente unas propiedades de tipo DBSet. Digo DBSet y digo ese DBSet ¿de qué modelo es? De product. O sea, quiero agregar eso porque tengo que importar el paquete de models, porque dura tanto para salir. Tengo que ponerme aquí, darle clic, esperar. Gracias. Eso tiene que hacerlo manual. Entonces le pongo products. Él sabe que la nomenclatura es esta. Y su getter y su setter. Básicamente defino una propiedad de tipo DBSet, donde digo, este DBSet va a ser de products. Básicamente aquí le estoy diciendo al context, yo quiero que tú manejes un set de datos como en las tablas de productos. Dice, ok, perfecto. Yo sé que este context va a manejar productos, un DBSet de productos. Otro modelo que va a manejar este application context es un DBSet de category. Y le vamos a poner categorías. Lo pongo en mayúscula porque cuando yo me hablo de un DBSet, básicamente yo me estoy refiriendo a un set de datos de X tipo. Un set de datos de categorías o un set de datos de productos. Básicamente un listado de productos y un listado de categorías. Entonces ya yo ahí le dije al application context cuáles son los modelos que voy a utilizar y configuré el constructor para pasarle las opciones o las configuraciones de conexión. Lo único que me falta es configurar las propiedades como tal, o sea, configurar los primary key, configurar las relaciones y configurar los properties configuration, o sea, las propiedades de las configuraciones de las propiedades, como si una propiedad es requerida, si una propiedad tiene que tener un tamaño, un length específico, un largo específico. O sea que en base a datos yo puedo decir que un campo nada más tenga 100, un batch nada más sea de 100, por ejemplo, o que tenga todo, o que un campo no sea not null, o sea que sea requerido, que sea obligatorio. Todo ese tipo de configuraciones que uno hace a nivel de propiedades de una base de datos, de una tabla, yo lo puedo hacer con Entity Framework.
Hay gente que lo hace con los notations, pero repito, nuevamente los notations hace que los modelos sean dependientes de Entity Framework y no quiero eso, quiero los modelos limpios. Para eso voy a utilizar Fluent API. Para entonces yo configurar tanto lo que son los primary key, los relationships y los property configuration, yo debo de sobreescribir un método que es protecte. Lo voy a sobreescribir porque es un método que pertenece a DBContext, pero en este caso yo quiero sobreescribir para yo escribir mis propias configuraciones, no para que ponga las configuraciones por default del DBContext, sino para que coloque las mías. Por eso lo voy a sobreescribir, voy a hacer un override. Ese método que voy a sobreescribir es de tipo void y se llama onModel creating. O sea, cuando se creen los modelos, él va a correr este método que básicamente va a tener mis configuraciones. Esas configuraciones yo las coloco a través de un objeto que se llama Model Builder, que es este objeto de aquí. Pongo ese mismo. Ahí está. Entonces, ahí está. Entonces aquí adentro, utilizando lo que se llama Fluent API, voy a comenzar a configurar mis configuraciones, para la redundancia. Primero voy a comenzar configurando las tablas. Digo así, para crear un region, voy a poner tables, porque aquí voy a configurar las opciones que tienen que ver con tablas. Bien. Entonces, ¿cómo realizo configuraciones sobre mi DBset? Sencillo, digo Model Builder, ¿verdad? Que es el que nos va a permitir modificar eso. Ya me lo está poniendo aquí, para que yo no tenga que escribirlo. Muy bueno de parte de Visual Studio, pero vamos a hacerlo manual. Entonces el Model Builder tiene una propiedad que se llama a sí mismo Entity, que yo le digo, mira, yo quiero modificar para la entidad de Product. Entonces voy a hacer una modificación para ese tipo de entidad. Perfecto. Entonces aquí, y digo, ¿qué modificación quiero hacerle a esa entidad Product? Quiero modificar el nombre de la tabla, el toTable. O sea, cómo, cuando se genere esa tabla en la base de datos, cómo yo quiero que le ponga. Eso es para yo especificárselo de manera explícita. Porque si no lo hago, él lo va a hacer de manera automática. Y a veces no se genera muy bien los nombres. Como que, por ejemplo, te pone products con 2S, porque él entiende que no estaba en plural y pluraliza sobre el plural. Eso si tú lo dejas automático. Por eso a mí me gusta dejarlo automático. Me gusta configurar yo. Decirle, mira, cuando tú crees el modelo, la entidad product en la base de datos, yo quiero que esa tabla tú le pongas este nombre. El nombre de products. No vaya a ser que te equivoques. Que le encanta equivocarse a Entity Framework. Igual también sucede mucho cuando tú tienes los modelos en inglés, pero tú quieres que el nombre de la base de datos, el nombre de la tabla en la base de datos sea en español. Por qué sé yo, porque es un requerimiento, porque el DBA te lo pidió así, y dices, coño, porque yo no, en mi código yo no quiero tener productos, yo quiero tener products. Sé cómo yo lo hago, sencillo. Tú pones tu cosa en inglés y lo único que tú aquí en el toTable tú le dices, mira, está bien, tú vas a llamar productos. Pero eso es para allá, para la base de datos. Tu modelo sigue siendo products, tú no tienes que ver con eso. Eso también te sirve para eso. O que tú estás programando en inglés, pero que la base de datos tenga que ir en sueco, pues eso puede pasar. Porque tú programas en inglés normalmente, pero normalmente la base de datos, las tablas, se ponen en el idioma de la persona que va a administrar esa base de datos. O donde va a estar esa base de datos almacenada. Por ejemplo, tú estás dando un proyecto para un país europeo de esos raros, Suecia o para Dinamarca, y ellos quieren su cosa en su idioma. O me meto un caso más extremo, algo que sea en chino, que sea o que eso sucede, eso más de lo que ustedes piensan. O en mi caso, por ejemplo, que trabaja por una empresa española, y entonces ellos la base de datos lo tenían en español, obviamente, porque yo no era un DBA, ni que me esa base de datos era otra persona, y esa persona la quería en español, pues yo no quería mi código en español, entonces utilizaba este tipo de, no trucos, sino de facilidades. Igual category, lo voy a configurar, le voy a poner categories, y me aseguro que se va a crear así. Bien, ya configuré el nombre con el que se van a crear mis tablas, tanto para product como para category.
Ahora voy a configurar los primary key, porque yo le dije aquí que yo simplemente aquí definí los modelos, yo no los configuré. Para configurarlo, o lo hago con los notations o lo hago con Fluent API. Entonces aquí yo sé que yo tengo la propiedad ID, pero yo no le he dicho todavía a Entity Framework que eso es un primary key. No, tengo que decírselo explícitamente. Entonces aquí voy a crear un region también para tener todo organizado. Y le voy a poner primary keys. Y voy a cerrar ese region. Bien. Y lo voy a dividir en dos partes. Voy a dividir la parte que es nada más de Entity Framework, o sea, de los modelos, y luego la parte de mantenimiento. Porque así, que grabe nada más lo de los modelos, ve este video, y que grabe nada más el mantenimiento, ve el otro video. Creo que es mejor así. Bien, entonces, aquí voy a configurar los primary keys. Entonces, para eso, lo mismo, la misma lógica, model builder. Punto entity, a qué entidad quiero configurar, en este caso a la entidad product. Y que quiero decirle, mira, la entidad product tiene un key, o sea, tiene un primary key. Yo digo has key, ese es el método. Entonces aquí, utilizando lambda, yo le digo que de product, pone así mismo, product, la propiedad que es primary key es la propiedad ID. Con lambda yo accedo a las propiedades de ese modelo. Digo de product, la propiedad que funciona como primary key, que va a funcionar como primary key, que va a ser el key, es la propiedad ID. Y básicamente hago lo mismito para category. Digo aquí, mire, category. Le voy a poner category. Aquí tiene la propiedad igual ID. Y ahí ya configuré los primary key, tanto para product como para category. Tengo dos primary key configurados. Ahora sigue la siguiente configuración, que es la configuración de la relación. Vuelvo y repito, yo aquí simplemente definí lo que necesito para configurar la relación. La configuro aquí en Fluent API, en el método del context. Se voy a hacer un region también para eso. Que voy a llamar así mismo. Relationships. Bien. Entonces, yo puedo configurar las relaciones en cualquiera de los dos sentidos, pero normalmente tengo que hacer una sola vez. Y me explico. Yo puedo configurar la relación de producto a categoría, diciendo un producto pertenece a una categoría y una categoría tiene muchos productos. O puedo hacerla desde categoría hacia producto, diciendo una categoría tiene muchos productos y un producto tiene una sola categoría. Yo siempre prefiero, porque me permite configurar más cosas, hacerla de la que tiene mucho de uno a la que solo es una. O sea, de categorías a productos, ya que categoría tiene muchos productos y el producto tiene una sola categoría. Porque en ese flow, esa configuración me permite hacer más cosas. Me permite configurar el foreign key y me permite configurar comportamientos como el borrado. O sea, ¿qué sucede cuando yo borro una categoría? Yo quiero que cuando borro una categoría se borren todos los productos de esa categoría. Entonces siempre es bueno, cuando tienes una relación de one to many, configurarlo desde el que es many hasta que es one. O sea, de category a product. Entonces voy a hacer lo mismo. Siempre con model builder. Voy a configurar, perdón, entity, la entidad que voy a configurar, en este caso category. Entonces yo en category literalmente le digo así: category has many, o sea, una categoría tiene mucho ¿qué? Mucho product.
¿Y cómo se llama esa propiedad en category? O sea, en category, ¿quién representa esa relación de muchos productos? Eso por eso estoy usando lambda. Y digo, mira, en category, la propiedad que contiene los muchos productos de una categoría se llama category.products, que fue esta que yo configuré aquí. Para eso es la navigation property, para yo configurar esa relación. Yo estoy diciendo que en categoría, que la categoría tiene muchos productos y que la propiedad a través de la cual se establece esa relación de muchos es a través de la propiedad products que está en la clase category. Por eso creé mi collection de productos ahí. Ahora tengo que seguir con la relación desde producto y digo with one, o sea, y los productos tienen, ¿qué tienen los productos? Los productos tienen una, with one, una con una categoría. O sea, en products yo definí una propiedad category. ¿No lo hice? Claro que sí. En product yo tengo un navigation property para las categorías. Entonces dije, la categoría tiene muchos productos. Y eso lo hago a través del navigation property de products, que es un listado de productos. Y los productos tienen una categoría y esa relación yo lo establezco a través del navigation property de categories. Ahora, adicional a eso, ya para el asunto de la base de datos, tengo que decirle cuál es el foreign key que yo tengo un producto para establecer esa relación. Para eso digo, y tengo un foreign key, has foreign key, en products, que esa propiedad se llama category ID. Esa es la propiedad que me funciona como foreign key. Recuérdense que en product, aparte de navigation property, configuro una propiedad que me sirve como foreign key. Y le estoy diciendo aquí en la configuración del Fluent API, oye, y ese foreign key para establecer esta relación está en product y se llama category ID. Y dice, ok, perfecto. Entonces yo quiero que aparte de eso, cuando se produzca un delete, cuando se produzca un borrado en categorías, el delete behaviors, el comportamiento del borrado sea en cascada. Por eso le decía que lo prefiero configurar siempre así. Entonces vamos a darle enter aquí en cada uno de los métodos para que se vea organizado. Es lo correcto en realidad. Debería hacer lo mismo aquí, de hecho. Y aquí. De la convención, en realidad. Bien. Y esto lleva un puntico. Pues se está gritando ahí. Y ya ahí configuré la relación entre categoría y producto. Ya la hice en las dos vías. Dije que una categoría tiene muchos productos y que un producto tiene una categoría y que esa relación se da a través de este foreign key y que el comportamiento de borrado es en cascada. O sea que si borro una categoría, se van todos los productos de esa categoría. Ya lo último que quiero configurar son configuraciones para propiedades específicas de un modelo. O sea, yo por ejemplo quiero que en la propiedad product, en el modelo de product, la propiedad name y price sean requeridas. O sea, que no se puede crear un producto que no tenga ni nombre ni precio definido. Y quiero hacer que esa restricción exista a nivel de base de datos. Entonces para eso voy a crear un region que voy a llamar property configurations. Y voy a hacer esta región. Para más organización, dentro del property configuration voy a dividir por regiones las configuraciones de cada entidad. O sea, voy a crear un region para products, donde van a estar las configuraciones de la entidad de la propiedad de productos. Y voy a crear un region para las configuraciones de la entidad de category. Entonces en product vamos a configurar lo que yo dije, que tanto name como price sean requeridos. Entonces aquí hago lo siguiente, digo lo mismo, la misma lógica, la misma nomenclatura. Model Builder,
Le puedo dar tab ya, porque ya tú se la sabes, ¿verdad? En vez de categoría, aquí es product. Entonces, esto tiene, le quiero modificar una propiedad, utilizo property, indico cuál propiedad quiero a través de lambda, digo de producto, seleccioname la propiedad name que le quiero modificar. Y quiero que esa propiedad name sea requerida, por eso te digo is required. Yeah. Entonces ya, yo estoy diciéndole en las configuraciones de esta propiedad que esa propiedad es requerida, que no se puede crear un producto sin que tenga valor la propiedad name. Y básicamente con copy paste y digo aquí, en vez de name, quiero configurar la misma opción para price. Vamos a hacer lo mismo en category, vamos a dar copy paste, ¿verdad? Porque es de lo mismo básicamente. Entonces aquí es category. Aquí vamos a ponerle category en vez de products. Entonces aquí quiero configurar la propiedad name de la categoría. Quiero que sea requerida, pero aparte de que sea requerida, también quiero que tenga un tamaño máximo de 100 nada más. O sea que no se va a crear una categoría con más de 100 caracteres, porque no puedes instalarlo en el nombre de la categoría. Y ya. Entonces que sea requerida, porque es importante que la categoría tenga que tener un nombre obligado y que el tamaño máximo sea de 100, que no puede existir categoría con un len más alto de 100. Y ya, básicamente ahí configuré hasta ahora todo lo que yo quería configurar de mis modelos. Configuré los primary key, configuré los nombres de las tablas, configuré los relationships y configuré los property configurations. Entonces todo está perfecto. Y eso lo hice a través de algo que se llama Fluent API. Así se llama esa tecnología, esa herramienta que acabo de utilizar para configurar eso. Bastante intuitiva, bastante como fácil de utilizar. Bastante estándar. Bien, entonces configuré mi contexto, configuré mis modelos. Ahora el siguiente paso es básicamente configurar mis opciones de conexión. Porque ahora mismo, aquí tengo el contexto, tengo los modelos, pero yo no le he dicho a qué base de datos se va a conectar ni nada de eso. Para eso debemos de ir al proyecto principal, proyecto web. En este caso el proyecto web se llama Stop App. Entonces aquí tengo que instalar también ciertos paquetes de Entity Framework. ¿Cómo cuáles? Bueno, aquí necesito, que aparece de primero, primero, antes de hacer esto, voy a agregar como dependencia aquí el proyecto de database, porque lo voy a utilizar. Entonces aquí nos tenemos que instalar un paquete que se llama design. Entity Framework Core Design. Esto me permite ciertos comandos que necesito utilizar y ciertas clases. La versión 5.017, ¿verdad? Microsoft Entity Framework Core Design. Lo necesito. Ok. Tiraré para allá. Tengo que instalar un paquete que es el mismo de SQL Server. Déjame ver si aparece aquí de primero. Aquí, básicamente. Microsoft Entity Framework Core SQL Server. Lo necesito porque estoy usando los datos SQL Server. Entonces le doy para allá, install. Ahora lo estoy instalando en el proyecto del web app. Ahorita lo instalé en el proyecto de database, ahora en el proyecto del web app. Y el último paquete que me falta es el de tools. Y ya con eso estoy ready. Es este de aquí. Microsoft Entity Framework Core Tools. Siempre la versión 5.017. Este video yo lo voy a dejar hasta que se genere la base de datos. Ya una vez la base de datos se genera, es porque ya he configurado todo de manera correcta, ya hay conexión y todo. Ya lo siguiente sería hacer el mantenimiento. Lo vamos a hacer en una segunda parte.
Bien. Ya, instalé todo lo que necesito. Perfecto. Entonces voy aquí al Startup. ¿Por qué lo hago se debe hacer en el Startup esta configuración? Porque haciéndolo aquí, en cada lugar que yo utilice Application Context, él le va a incluir automáticamente, le va a inyectar de manera automática, así que ese es el término correcto, porque lo hace a través del uso de Dependency Injection, que es un concepto que vamos a ver en la próxima clase a profundidad. Entonces lo que va a hacer es, cada vez que se construye un objeto de tipo Application Context, él va a inyectar automáticamente, sin yo tener que hacerlo, este objeto de opciones. Y básicamente esos objetos de opciones es lo que tienen las configuraciones para conectarse a la base de datos. Entonces voy a mi querido Startup y configuro esas opciones de conexión. Para eso utilizo el objeto service, digo service.add dbcontext. Le digo que ese dbcontext es para un contexto llamado application context, así pues yo le puse. Aquí tengo que importar el paquete de database using okay. Dije que le iba a hacer manual using database, porque acuérdense que application context está en el namespace de database. Entonces aquí con lambda igual le paso las opciones, digo options y digo, bueno, mira, yo quiero configurar una opción que se llama use SQL server. Así no se llama, use SQL server. Eso también tengo que traer un paquete. Así, ese vamos a use, pero si no me equivoco. Ahí está. Es el paquete de Entity Framework Core. Perfecto. Entonces, aquí a use SQL server, que es el modelo de base de datos que estoy utilizando, él espera que yo le pase un connection string. Él quiere que yo le pase la conexión que él va a utilizar, bueno, para conectarse a la base de datos. Sabe que eso se llama connection string. Para eso utilizo el objeto de configuration, que básicamente es un objeto que me permite acceder a los valores que tengo guardados aquí en las configuraciones del proyecto, del proyecto, sí. O sea, configuration lo que me permite acceder a lo que tengo aquí en el add setting, a lo que tengo, a las opciones de configuraciones que he guardado aquí. Entonces yo digo, mira, de configuration, él tiene un método que se llama así mismo get connection string, y yo le digo aquí el nombre del connection string que yo quiero configurar. En este caso voy a usar un estándar que es default connection. Aquí me falta un paréntesis y un puntico. Perdón, esto es control K, control D. Voy a hacer esto así. Bien, entonces yo obviamente en mi add setting todavía no he configurado el connection string, pero lo voy a configurar ahora. Lo importante es que debo de agregar esto aquí, para que entonces automáticamente cada vez que se crea un objeto de application content le pase en los options esta opción que yo configuré aquí, que básicamente es la opción de cómo él se va a conectar a la base de datos, o sea, a través de qué connection string. O sea, ahora lo único que tengo que hacer es ir a mi add setting, puede ser al final, al comienzo, como ustedes quieran. Yo lo voy a poner al comienzo y configurar mi connection string. Aquí quiero un objeto, me lo pone automático, que se llama así mismo connection streams con S, porque puedo definir más de uno. O sea, aquí adentro voy a crear uno que se va a llamar default, así no llega tanto todavía. El nombre que le puse aquí en el startup, que fue default connection, voy a configurar esta conexión. Default connection, bien. Entonces, para configurar un connection string, se debe primero poner a qué servidor me voy a conectar. Digo server igual. Aquí busco el nombre del servidor. Déjame conectarme a mi servidor local. A ver si funciona. Ok. Le doy properties para copiar el nombre del servidor, que es este que está aquí. Muy bonito.
Ahí está. Luego, ¿a qué base de datos de ese servidor me va a conectar? El database. Voy a poner que la base de datos es stock database. La base de datos la creo ahora. Como me estoy conectando a un servidor local y voy a hacerlo con mis usuarios de Windows, o sea, con un usuario trusted, un usuario confiable, le tengo que decir al connection string que lo haga de esa misma manera. Por eso le digo que esto es un trusted connection, o sea, una conexión confiable. Trusted connection, bien. Y esto es algo que no es obligatorio, pero que importante. Importante tampoco. Yo se lo pongo porque los tutoriales lo ponen normalmente. Y después de ni siquiera como que dicen, no me funciona por eso. Pero no, si tiene esto o no tiene, no va a ser el problema. Porque básicamente esto sirve para cuando tú tienes procedures que retornan más de un result set. Y yo tengo 10 años de experiencia programando. Y en los 10 años de experiencia que tengo programando, yo nunca he hecho un procedure que retorne más de un result set. O sea que esta vaina en mi vida yo lo he utilizado. Pero también vamos a ponerlo ahí, por si acaso. ¿Entiendes? Ni siquiera por si acaso, es por mañosería mía. Server, database y trusted connection. Creo que está bien. Es trusted connection. Tienes que ponerlo exactamente así, si no, explota durísimo. O sea, el nombre de eso, hay trusted connection así, con rayita abajo y eso mayúscula, si no, hay bobo. Bien, entonces yo creo que ya, yo creo que estamos ready ya. Estamos ready para qué? Para hacer el primer paso de, bueno, el primer paso no. El primer paso era generar los modelos. Segundo paso, crear el application context y definir las configuraciones. Es el segundo paso. El tercer paso, crear la opción de conexión en el startup y poner el connection string en los settings, en los add settings. Y el cuarto paso ahora es generar los migrations, o sea, generar las migraciones para yo poder actualizar mi base de datos. Recuerden que explicaba con el tema del ORM que yo primero creo los modelos y antes de esos modelos ir a la base de datos, generarse en base de datos, tú creas un, vamos a decir, un estado intermedio que son los migrations, donde tú puedes ver qué es lo que se va a crear en la base de datos. Para correr los migrations o para crear los migrations, mejor dicho, tú vas aquí a Tools, NuGet Packet Manager Console, pone como default project database y tú dices, corres el siguiente comando, un comando que se llama add migration. Recuerda que instalamos un paquete para eso y le pones un nombre a la migración. La primera migración siempre se le pone initial migration. Initial lo puedes poner nada más, pues la migración inicial, la primera migración que se corrió. Luego, si tú, por ejemplo, y lo vamos a hacer más adelante, tú le agregas una columna nueva, una entidad, tú al migration tú le pones add column tal, o sea, tiene que ser descriptivo el nombre del migration, es importante eso, para tú saber qué se hizo en esa migración, o sea, qué cambio se llevó a base de datos en esa migración. Entonces, corro el comando para generar la migración inicial. Add migration y el nombre de la migración, en este caso, initial, la migración inicial. Vamos a esperar que todo salga bien. Si sale todo bien, debe de crearse un folder aquí de migrations con las migraciones. Excelente, mira aquí. Y te la abre de una vez. Esa primera migración, yo estoy creando la tabla categorías que tiene estas columnas y que tiene estos constraints. Estoy creando la tabla products que tiene estas columnas y estos constraints. Aquí ve que está haciendo la relación, los foreign key, y todo eso lo está haciendo por nosotros. Mira, entonces código que nosotros vamos a tener que tirar, y que crear un identity y todas esas cosas, no. Todo eso lo está haciendo Entity Framework por nosotros. Entonces, obviamente yo aquí en la base de datos, perdón que no la creé la base de datos, tengo que crearla, porque si no iba a explotar durísimo. Yo le puse Stock Database. Eso es lo único que tengo que hacer aquí en ese coleccionable, crear la base de datos y ya. Stock Database. Y ya. Eso es lo único que tengo que hacer. Entonces, obviamente, yo nada más generé el migration, yo no tengo ninguna tabla, porque una cosa es generar el migration, generarlo, que eso con el comando add migration, y otra cosa es correr ese migration. Para correr los migration que no se han corrido, porque puede ser que haya uno o dos migrations sin correr todavía, tú utilizas el comando que se llama update
database. Ya. Si tú quieres ver lo que está haciendo ese comando, tú le puedes poner este parámetro que es verbose para tú ver todo lo que él está haciendo. Eso no es necesario, eso es simplemente para tú ver lo que está corriendo el update database. Entonces tú dices update database y ya. Pues yo le voy a poner verbose para que vean lo que él hace. Perfecto. Antes era más heavy el verbose era más heavy antes, porque antes te enseñaba los queries que tiraba, pero ya no lo pone. No, nada más dice que accedió al assembling, que buscó la clase y ya le dio para allá. Que disparate. Pero dio done al final, o sea que funcionó. O sea que si yo vengo aquí a mi base de datos, le doy refresh, ahí están mis dos tablas. Mira, hay categories. Donde él quiera. Ay, yo le di editar sin querer. Esto sí dura. Mi tabla category con su ID, su name y su description. Si vengo aquí a design, ahí están eso como primary key, con su identity y todas sus cosas. Yo no tuve que hacer nada de eso. Y en products, igual si voy a design, veo que tiene su primary key. Mira, por ejemplo, aquí en category, que el nombre nada más lo puso de 100, que no es nuliable, míralo ahí. Aquí en product ni el nombre ni el precio son nuliables, ni el category obviamente por la relación. Si vengo aquí a los relationships, ve que crea la relación entre products y categories solo. O sea, todo eso lo hizo Entity Framework por mí. Yo no me tuve que crear los modelos y hacer las configuraciones con Fluent API y ya. No tuve que hacer nada de eso a nivel de base de datos. Y ya básicamente yo configuré mi base de datos, creé mis modelos, tengo mi context. Ya yo ahí si quiero puedo seguir agregando nuevos modelos, que creo primero el modelo, la clase del modelo. Luego agrego el DBSEP aquí de ese nuevo modelo. Agrego las configuraciones que tenga que agregar, el nombre de la tabla, cuál es el primary key, si tiene una relación, si quiero configurar una propiedad. Corre el migration, porque ya no tengo que volver a repetir esto no me hace una sola vez. Configurar el startup y lo del add setting, eso no me hace una sola vez. Ya lo único después, para yo seguir agregando nuevos modelos, es crear mi clase modelo, agregar mi DBSet aquí de esa clase, agregar mis configuraciones, correr mi migration y después actualizar mi base de datos con el update database. Y eso sería todo para hacer eso. Entonces vamos a dejarlo hasta ahí en este video. Vamos a limpiar la solución y a rebuildearla para ver que está todo bien. Y en el próximo video entonces vamos a hacer el mantenimiento ya. El mantenimiento utilizando base de datos. Y eso. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí.